Hola, buen día para todos. Espero que estemos muy bien. Bueno, vamos a comenzar la capacitación del día de hoy. Vamos a conversar sobre elementos de protección personal y cómo estos son fundamentales para las actividades que desarrollamos en el día a día en nuestro entorno laboral. Vamos a comenzar con esta nueva estrategia. Lo vamos a hacer de manera digital, es decir, que ustedes van a ver toda la presentación, escuchan la explicación de todo y en caso que tengan dudas, ya me las hacen saber de la misma manera o las resolvemos de manera presencial posteriormente en un encuentro que tengamos y podamos programar. Bueno, vamos a dar inicio. Los elementos de protección personal, la mayoría de ustedes los usan en las actividades que desarrollan en el día a día. Sin embargo, no usan todos los elementos de protección personal que vamos a mencionar en esta capacitación, pero es bueno que tengamos el conocimiento por si en algún momento cambiamos de actividad, tenemos nuevos procesos en la empresa o se generan riesgos adicionales por X o Y motivo, no sé, cambios físicos, infraestructura en la empresa. Entonces, podamos entender y saber por qué tendríamos que hacer el uso de nuevos elementos de protección personal. Siempre a las empresas y a las personas que trabajamos en el área de seguridad y salud en el trabajo nos han mencionado varios tipos de herramientas o estrategias que tenemos para eliminar o mitigar los riesgos ocupacionales que tienen los trabajadores en el desempeño de sus actividades. Unos de ellos, por ejemplo, son a las máquinas, vamos a ponerles guardas de seguridad, vamos a ponerles unas protecciones de los mecanismos de movimiento que eviten X o Y accidente, vamos a capacitar al personal para que ellos sepan cuál es el peligro o el riesgo al que se enfrentan cuando realizan su actividad y vamos a capacitarlos para que sepan cómo hacerlo, cómo mitigar los riesgos y disminuir. Hay unos programas de vigilancia, documentales, hay otros más físicos, hay otros que definitivamente son peligros que no podemos mitigar de ninguna manera, entonces como empresa tenemos la obligación de eliminar esos riesgos y esos peligros para evitar los accidentes, enfermedades o cualquier otro evento de tipo catastrófico que se pueda presentar. En este caso, esta es otra de las estrategias que utilizamos las empresas para disminuir la probabilidad de ocurrencia de esos accidentes, es el uso de los elementos de protección personal. Compañeros, se ha evidenciado que la falta de uso de estos elementos sí han tenido incidencia directa en los accidentes y en los eventos. Entonces es muy importante que les demos esa importancia, que sepamos por qué y para qué los vamos a usar, cómo usarlos, cuáles son los elementos de protección personal correctos y adecuados para nuestro desempeño de las actividades que realizamos. Listo. Eh, ¿Cuál es el objetivo de esto? Lo que les mencionaba, vamos a identificar cuáles son los elementos de protección personal, cómo se usan, cómo los cuidamos, en qué momento debemos hacer cambio de esos y cuáles son los tipos de elementos de protección personal. Listo, vamos a comenzar entonces. El primero que tenemos acá definido es la protección para la cabeza. Entonces aquí hablamos de los cascos de seguridad que se usan principalmente en áreas de trabajo que tenemos riesgo de caída de objetos, golpes o choques. Todos los elementos de protección personal deben cumplir con una normatividad internacional, que quiere decir que tiene que ser de un material resistente, algunos son para riesgo eléctrico, por ejemplo, entonces tiene unas características diferentes. Por eso les mencionaba ahorita que todo depende de la actividad que realicemos. Si no realicemos, por ejemplo, actividades con riesgo eléctrico, no necesitamos unos elementos de protección personal con este tipo de resistencia. Entonces, para cada uno de estos elementos también hay unas normas internacionales que nos dan las especificaciones claras que los proveedores que los fabricantes tienen que cumplir. ¿Listo? Protección cabeza, casco, protección ocular y facial. Entonces aquí hablamos de los elementos que nos van a proteger contra salpicaduras, partículas voladoras, radiación, rayos UV y calor. Entonces hablamos de personas que tienen contacto con máquinas que generan chispas, por ejemplo, hay calor, soldadura, personal que está en campo abierto, por ejemplo, permanentemente, que tiene radiación UV directa con los ojos, entonces las gafas tienen que tener una protección UV.
Personas que tienen contacto con sustancias químicas que le pueden generar salpicaduras y caer directamente al ojo y generar la reacción o el accidente. Para este tipo de actividades entonces usamos la protección ocular o facial. Protección auditiva en entornos con niveles de ruido elevados. Hablamos de tapones y orejeras para prevenir la pérdida auditiva. Aquí lo que hacemos es que dependiendo de la actividad económica que desarrollemos también, entonces debemos hacer unas mediciones de decibeles o niveles de ruidos en las cuales decimos, bueno, si estamos por encima de 85 decibeles, tenemos que utilizar protección auditiva porque ya eso nos puede generar una reducción auditiva. Muchachos, si nos exponemos permanentemente al ruido en nuestros entornos laborales, puede que inmediatamente no veamos la consecuencia, que es la pérdida auditiva o la disminución de pérdida de capacidad auditiva. Y puede estar el segundo escenario, que es un ruido muy fuerte, instantáneo, de un momento, también nos puede generar lesiones en el oído medio, interno y externo. Entonces ahí es cuando decimos tenemos que usar permanentemente la protección auditiva. Tenemos entornos laborales en los que, por ejemplo, no es necesario que lo tengamos todo el tiempo. Por ejemplo, en el mantenimiento de vehículos vamos a usar ciertos equipos o herramientas que generan ruido únicamente cuando las encendemos. Entonces, tengamos la protección auditiva a la mano, en nuestro bolsillo, en nuestra riñonera, no sé, en nuestro puesto de trabajo cerquita. Y en el momento que sepamos que vamos a hacer el uso de esa herramienta, entonces nos ponemos la protección auditiva. Eh, por ejemplo, no sé, martillos, taladros, eléctricos, todo ese tipo de elementos, entonces ahí sí. Tenemos otro tipo de empresas en donde, por ejemplo, trabajamos con materiales metálicos o de aluminio muy pesados que en caso de una caída instantánea, eso no sabemos en qué momento va a suceder, entonces ahí sí tendríamos que tener en momentos, por ejemplo, de carga y descargue, de manipulación de esos elementos, nos lo ponemos que si bien en el momento no vamos a tener un riesgo de ruido alto, puede suceder en cualquier momento, puede que no y muy chévere, pero en caso de que suceda, tengamos de una vez la protección y sepamos que ese ruido fuerte no nos va a afectar la capacidad auditiva. Otro tipo de elemento de protección personal es la respiratoria. Hablamos de mascarillas y respiradores que nos protegen contra polvos, humos, gases, vapores y agentes biológicos. Entonces hablamos acá, por ejemplo, de el que estamos en construcción, de el que está, por ejemplo, en actividades de aseo con sustancias químicas muy fuertes, eh, del que está, por ejemplo, trabajando con constante humo o material particulado muy delgadito y muy pequeño que ni siquiera alcanzamos a ver la concentración. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a usar esa protección respiratoria para evitar que el trabajador inhale ese tipo de sustancias que le pueden hacer daño. Al respirarlas entran al cuerpo, entonces lo que vamos a hacer es daño interno. Otro de los elementos de protección personal que tenemos, protección para manos y brazos. Aquí hablamos de los guantes para evitar cortes, abrasiones por productos químicos, temperaturas eléctricas y riesgos eléctricos. Temperaturas extremas y riesgos eléctricos. Entonces, muchachos, aquí sí, por ejemplo, hay una variedad grandísima de guantes dependiendo de la actividad que vamos a hacer. Hay guantes nivel de riesgo 1, 2, 3, 4, 5. Vamos del riesgo 1 al 5, siendo el riesgo 5 el que más nos cubre de cortes o abrasiones. Y el riesgo 1 es simplemente los guantes que usamos para, no sé, sostener y evitar que se nos resbalen las cosas. Hay otros que son muy gruesos, como por ejemplo los de, los de cuero, los Kevlar. Esos ya son muy gruesos y son un poquito más complejos para manipular herramientas pequeñas. Entonces, dependiendo de la actividad que vamos a hacer, es que vamos a definir cuáles son los elementos de protección personal para manos y brazos que vamos a usar. Por ejemplo, usamos protección para brazos cuando estamos en actividades de soldaduras, que tendríamos que cubrirnos de chispas también en los brazos, hasta incluso los codos. Y, por ejemplo, no sé, actividades como mantenimiento de vehículos,
uso de aceites, de sustancias químicas, todo eso que por ejemplo solo necesitaría como que no tener contacto con la sustancia, pero no hay riesgo de corte o de herida. Entonces ahí podemos usar guantes de nitrilo o de látex. Los guantes de riesgo 5, nivel 5, son los que sí estamos un poquito más seguros que nos va a evitar cortaduras. Existen otros tipos de guantes que son para las personas que ya, por ejemplo, manejan directamente cuchillos, herramientas cortopunzantes muy grandes, cortadoras de tipo industriales, que ya y la mano está muy cerca de la cuchilla, entonces ahí sí estamos seguros que ese guante, en caso que tenga contacto directo, no lo va a cortar, porque son los de malla metálica, los guantes para cortadores como tal. Listo, el último sería elemento de protección personal, sería los que nos protegen pies y piernas. Y aquí hablamos de las botas de seguridad. Entonces nos van a ofrecer protección contra impactos, compresión, perforaciones, deslizamientos y riesgos eléctricos. Estamos en campo abierto, vamos a tener, no sé, caminatas largas en terrenos inestables, entonces vamos a asegurarnos que nuestro calzado de seguridad tenga un antideslizante adecuado. Si estamos en sectores, no sé, construcción, el mecánico, eh, no sé, locativos, todo esto, que tengamos riesgo de que nos caiga una herramienta, algo en los pies, entonces tendríamos que usar la bota con la puntera resistente. Si tenemos el riesgo eléctrico adicional, entonces hay unas botas especiales para el riesgo eléctrico. En caso de contacto con riesgo eléctrico, no nos afectaría en ese sentido. Bueno, entonces, muchachos, los elementos de protección personal nos evitan lesiones. Son importantes que que los trabajadores comprendan la función específica de cada elemento de protección personal, que los utilicemos de manera consistente y correcta, no como que, ay, se me perdió el protector auditivo, entonces yo nunca más informé y me quedé así. Que se me dañaron los guantes porque los usé muy juicioso durante 2 meses, se me dañaron, se me desgastaron, entonces informen por favor para que estemos seguros en todo momento de que estamos aquí realizando nuestras actividades. Eh, lo que les mencionaba ahorita, tenemos unas normas internacionales que nos generan, que nos garantizan la calidad y la asegurabilidad de estos elementos de protección. Las empresas que realizan estos elementos de protección personal deben garantizar y ellos siempre mandan como una ficha de seguridad o incluso en los elementos de protección personal ustedes pueden ir viendo en letra más pequeña cuál es la norma que cumplen y así nos aseguramos que estemos bien cumpliendo con esto. Muchachos, por último, mantenimiento de almacenamiento. Por lo general, a ustedes se les entregan, por ejemplo, los elementos de protección personal en sus empaques originales, protectores auditivos en la cajita pequeñita para que los guarden y mantengan limpios. Los cascos traten de ponerlos en lugares donde estén alejados del sol, donde estén alejados de sustancias químicas. Si tenemos, por ejemplo, también elementos de protección personal para tareas de alto riesgo, alturas, los arnés, las eslingas, las cintas de seguridad, guardémoslas de manera adecuada en lugares secos, libres de humedad, libres de radiación directa del sol. Todo esto para que tengamos la certeza de que no va a haber una disminución de su uso, de su capacidad protectora muy rápida. Vamos a hacer inspección visual diaria, muchachos, antes de usar los elementos de protección personal. Vamos a detectar cualquier tipo de daño o desgaste. Puede que el guante, no sé, por cualquier motivo o desgaste se nos rompió, entonces solicitemos el cambio. Que las botas de seguridad ya están perforadas porque las hemos usado durante los últimos, no sé, 4 o 5 meses mucho. Entonces generemos esa notificación al área de seguridad y salud en el trabajo o gestión humana o al área administrativa para que nos hagan la reposición. Vamos a mantener los elementos de protección personal, muchachos, limpios siempre. Las monogafas, por ejemplo, se manchan muy fácil, entonces hagamos limpieza diaria. Los protectores auditivos los tenemos en el oído
y se van a contagiar incluso de cera, incluso de si nosotros tenemos las manos untadas de aceite, de otro tipo de elemento, démosle la lavadita diaria. Vamos a mantener permanentemente la higiene y la limpieza de estos elementos de protección personal. Primero por nuestra salud, para que evitemos incorporar a nuestro cuerpo agentes externos que nos puedan generar infecciones u otro tipo de enfermedad. Segundo, pues porque nos van a durar más los elementos de protección personal que son limpios y que mantienen limpios y desinfectados. ¿Listo? Y lo tercero, lo que les mencionaba hace un momentico, vamos a almacenarlos de manera óptima en lugares limpios, secos, frescos y lejos de la luz solar y que, que no tengan contacto con productos químicos. En caso que ustedes vean que sus elementos de protección personal están desgastados, están malos, están viejitos, ya nos van avisando en la empresa para que le hagamos la reposición. Bueno, muchachos, y por último, entonces, lo que les mencioné al inicio de la capacitación, tenemos muchas estrategias para reducir los peligros y riesgos. Los elementos de protección es la última línea de defensa contra los peligros laborales, es decir, que como empresa tenemos que adecuar muchas otras barreras protectoras para los trabajadores. Necesitamos mucho el compromiso de todos para la prevención y el bienestar. Si ustedes me dicen, Laura, qué bobada, el uso del casco no me va a prevenir que un martillo caiga del segundo piso de la construcción en la donde estoy y no pasa nada si me cae y si me abre la cabeza no pasa nada, yo asumo. Son pensamientos, muchachos, que van en contra de la cultura de seguridad que la empresa está definiendo en este momento. El guante me molesta, me incomoda, me genera que haga el trabajo más lento, pero te está protegiendo, muchachos. Entonces, tratemos de cambiar un poquito el chip. Yo sé que al principio adecuar algo a nuestras metodologías y estrategias de trabajo no es tan sencillo, pero tratemos de hacerlo para que como empresa estemos tranquilos, como trabajadores estemos tranquilos. Se los he dicho yo creo que en algunas oportunidades a varios de ustedes y suena muy cliché, pero en la casa nos esperan y nos esperan sanos y salvos, nuestros hijos, nuestras esposas, nuestras mamás, nuestras familias, y si estamos solos, pues yo estoy seguro que ninguno de ustedes quiere verse afectado, amputado, lacerado, duele, molesta, incomoda una lesión en el cuerpo, entonces tratemos de adaptarlas por nosotros mismos. Las organizaciones están haciendo un esfuerzo grande para que nosotros como trabajadores tengamos nuestra salud intacta, cumplamos también con los objetivos diarios que tenemos, laborales, todas nuestras metas de trabajo, entonces para que las cumplamos, pero también va mucho en ustedes, en cómo ustedes se quieren, se aman, se valoran y vamos a tener el cumplimiento de esto de manera adecuada. Bueno, por último, los elementos de protección personal son mucho más que simples herramientas, son la materialización de un compromiso inquebrantable con la vida y la salud de cada trabajador. Su correcta implementación junto con una sólida cultura de seguridad transforma los entornos laborales en lugares más seguros y productivos. Recordar que la inversión en los elementos de protección personal es una inversión en la salud de los trabajadores y en el futuro de la empresa. Entonces, esto también va para las empresas. Nuestras organizaciones están siendo muy responsables, muy comprometidas con el tema de seguridad y salud en el trabajo. Prueba de ello es que estamos acá atendiendo esta capacitación, entendiendo que para ellos también somos importantes, no solo el tema económico y productivo de la organización, sino ustedes también. Entonces, muchachos, valoremos todo esto. A las gerencias y a los líderes también pues agradecerles mucho el compromiso con toda el área de seguridad y salud en el trabajo. Y en caso que después de esto hayan tenido alguna duda o alguna aclaración que tengan que requieran, me cuentan, estoy súper pendiente. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar atentos a esta información. Que tengan un feliz resto de día.